Evangelio cambia. El Evangelio Cambia realidades. Cambia El circunstancias. Evangelio cambia. cambia las vidas Para bien. y para siempre. Para siempre. El Evangelio cambia la tristeza, y la convierte en gozo. cambia las Las familias. comunidades. Está cambiando nuestra El nación. Evangelio Está cambia. cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia. Mi tema en esta noche, todo es por su gracia. Todo es por su gracia. Yo no sé si algunos han o no entendido lo importante de reconocer, no tanto el entendimiento, porque el entendimiento tal vez puede ser un poco confuso, pero reconocer que la gracia de Dios está vigente para este pacto y que es el mejor pacto que puede tener un ser humano para relacionarse con el cielo. Y el peor error que puede cometer un cristiano es hacer la gracia de Dios a un lado para vivir por las obras, que si bien es verdad que no se acomoden a la obra de la ley, no deja de ser ley. Si usted vive por una serie de mandamientos y olvida la gracia de nuestro Señor Jesucristo, usted caerá de la gracia de Él al empezar solamente a vivir por la ley. Yo no digo que no tengamos disciplinas y tengamos formas o maneras de tener ciertas, ¿cómo llamarlo? Ciertas señales o señalizaciones para vivir en la vida. Lo que nunca puede ocurrir es que usted sustituya la gracia o el pacto de la gracia de nuestro Señor Jesús por una serie de normas, imposiciones, dogmas y disciplinas que, vuelvo a repetirle, no digo que sean malas en toda su forma, pero es malo cuando la gente solo se queda con eso y olvida la gracia. ¿La gracia qué es? Vamos a entender un poco. La gracia es el favor inmerecido de Dios, pero también la gracia es lo único, óigame, que le presenta delante del trono de Dios de forma correcta. Es decir, es imposible que usted se presente delante del Padre en su propio nombre. Ya usted ahí está en una posición de desventaja. No se puede presentar delante del Padre con su propia vida. No importa lo santo que usted crea que es. Usted no puede presentarse delante del Padre con sus propias obras, porque usted no es tan bueno como Jesús. Usted debe entender que para presentarse delante del Padre hay que hacerlo en el nombre de Jesús, con sus obras. Importante. O sea, usted se presenta delante del Padre es con las obras que Jesús hizo, especialmente el sacrificio en la cruz del Calvario, y se presenta con los atributos de Jesús. Eso se llama gracia. Ya no es usted, es Jesús en usted, la esperanza de gloria. Eso nos hace ser responsables ¿con qué? Con Jesús en cuanto a una relación. ¿Cuántos me están entendiendo hoy? Ok, me hace ser responsable con Jesús en cuanto a una relación. Mientras yo más conozca a Jesús, más, y entienda eso que le voy a decir, más conocimiento de la gracia y más habilidad para moverme en ella voy a tener. Es decir, la gracia no es para pecar, usted está equivocado. La gracia es para manifestar habilidades de Dios en mí que yo en otras condiciones no la pudiera tener. Entre los beneficios de la gracia está el perdón de pecados, pero no es todo la gracia. La gente piensa que la gracia solamente es perdón de pecados. No, es parte de su manifestación. Pero la gracia de nuestro Señor Jesús es un trabajo integral hecho por medio de un pacto. Es decir, el Espíritu Santo no puede obrar a todo su esplendor en usted a menos que usted esté en el pacto de la gracia. Lo que habilita al Espíritu Santo para moverse en todas las áreas de su vida se llama la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Note bien que antes de que Jesús viene a la tierra, la gente estaba enferma. Y la única cosa sobrenatural que sucedía de vez en cuando era que un ángel descendía en aquel estanque de Betesda y movía el agua, y el primero, habían miles, el primero que tocaba el agua era sano. El segundo que la tocaba ya no era sano. O sea, una vez al año, un enfermo entre miles y miles era sano. Una vez al año, un enfermo.
Pero cuando Jesús aparece, cambia todo. Ahora todos los que creen en Él pueden ser sanos de manera inmediata. Y pueden ser millones en un solo año. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Se llama gracia. Diga conmigo, se llama gracia. La gracia de nuestro Señor Jesús trabaja en nosotros en todas las áreas. No solo para perdón de pecados. Es una gran equivocación pensar que la gracia solo me sirve para perdón de pecados, porque es mucho más que eso. Primera de Corintios capítulo 15 verso 10 dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Ahora note bien que Pablo habla de la gracia en un sentido más amplio. Pablo dice que la gracia ha hecho de él lo que él es hoy. Entonces la gracia en este punto, por la relación y revelación que Pablo tiene de Jesús y de su gracia, claramente testifica que ha habido un trabajo en él profundo, que no solamente se limitó a 20 años atrás a perdonar sus pecados cuando vino Jesús, sino que se ha mantenido estable en el perdón de pecados. Claro que sí, es parte de lo que la gracia hace en su relación con Dios, pero hay un trabajo que la gracia hace por medio del Espíritu Santo, o que el Espíritu Santo hace por medio de la gracia. No sé en qué orden usted quiere ponerlo, pero el orden de los factores aquí sí no altera el producto. Si lo hace el Espíritu Santo por medio de la gracia, o lo hace la gracia por medio del Espíritu Santo, es lo mismo, el resultado es el mismo. Ahora, la gracia, cuando usted empieza a moverse en la gracia, hay un montón de atributos que usted va a manifestar, como la humildad, como la paciencia, como la paz, como la fe. Hay un montón de atributos que son únicos de Jesús, obviamente de Dios, pero están en la persona de Jesús, que usted accede a ellos por medio de la gracia. Usted nunca tendrá tendrá fe por medio de la ley. Usted nunca tendrá paz por medio de la ley. Usted nunca tendrá confianza por medio de la ley. Todos esos atributos vienen como consecuencia de moverse en la gracia. Alguien dice amén. Diga conmigo, todo es por su gracia. O sea, no importa lo que usted trate de acomodar, y las disciplinas que usted quiera utilizar, úselas. Si usted quiere orar 3 horas de rodillas sobre unas chapitas de refresco, hágalo. O sea, yo no me voy a meter en ese problema, pero le voy a decir algo: sus rodillas van a salir destruidas. No estoy seguro si su oración va a ser contestada o respondida, siempre y cuando la oración haya sido hecha desde la humildad y no desde la arrogancia de mi disciplina. ¿Entendió lo que acabo de decir? Pero yo, Señor, tú me vas a oír porque yo me puse chapitas abajo para que las rodillas me sangraran, y entonces me vas a oír. Déjeme, no, Dios no le va a hablar. Yo lo voy a hablar ahorita, le voy a decir: Dios no lo va a oír. Y si lo oye, no le va a responder. ¿Por qué? Porque Dios mira de lejos al altivo. Eso indica que la gente que pone su confianza en sus disciplinas religiosas jamás es oído por Dios. Pero aquel que viene a Dios con sencillez de corazón, en humildad, sabiendo que lo que es, qué libertad poder decir esto: lo que soy, lo soy por la gracia de Dios. O sea, Pablo no le atribuía absolutamente nada de lo que él era a sus disciplinas, y créame que Pablo las tenía. Pablo era un hombre muy disciplinado, pero él no le atribuía ninguno de sus manifestaciones como hombre de Dios y creyente a sus conocimientos, a sus disciplinas o formaciones de la religión judía, sino que él todo lo que era, todo lo que era, se lo atribuía a la gracia de Dios. Usted no ha oído a estos hermanos, no sé, tal vez nunca lo ha oído, espero, que dice: no, es que esto pasó porque es que lloré mucho por eso. ¿No lo he oído? No los he oído diciendo que ellos son unos hombres o mujeres de Dios porque oran tantas horas al día y ayunan tantas veces a la semana. Espero que no los haya oído, porque si los ha oído al mayor y más grande orgulloso y altivo que ha podido conocer como cristiano. Lo peor es que la iglesia los produjo en serie.
La iglesia evangélica los produjo en serie, o sea, cantidad. Había una competencia y yo vengo de ahí, por eso yo lo puedo decir con toda moral. Había una competencia de quién hablaba más lengua, quién oraba más horas, quién ayunaba más. Esa competencia no era más que una competencia de orgullo. Se competían en la disciplina. Entonces ya esto no era gracia, esto era una especie de competencia religiosa seca que no iba a llevar a nadie a nada. Ahora, cuando yo me acerco a Jesús, porque Él es la gracia, por eso se llama la gracia de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el propiciador de un nuevo pacto, según Hebreos capítulo 9 capítulo 7. Y también es verdad que cuando Él hace o practica la Santa Cena con sus discípulos, hace algo, levanta el pan y dice: este es mi cuerpo, pero también levanta la copa y dice: y este es el nuevo pacto en mi sangre. O sea, la firma y el garante de la gracia de Jesús es su sangre. Porque cuando yo recibo a Jesús y creo en su sangre, hay algo poderoso que ocurre cuando yo apelo a la sangre de Jesús. Y es que toda la información genética de una persona está en la sangre. Qué poderoso es esto, porque cuando yo recibo el pacto que es la gracia de nuestro Señor Jesucristo por medio de su sangre, yo recibo una transferencia de genética de Jesús a mí. Por esa razón puedo ser santo, justo, libre, tengo autoridad. ¿Por qué? Porque la información genética de la sangre de Jesús pasó a mí, y no solamente un pacto, sino una capacidad de ser igual que Él. Nunca mayor, pero sí igual. Porque el discípulo nunca será mayor que su maestro, pero tenemos el derecho de querer ser como Jesús. No escucho amenes aquí. O sea, potencialmente usted es lo que Jesús es por medio de su sangre. Salga de la sangre y váyase a su disciplina, y usted es un pedazo de carne mortal, lleno de debilidades, pecados y un montón de lastre y peso que no le van a llevar al cielo nunca. Te tengo que decir eso con calidad de urgencia. Debo decirle que nadie va al cielo por las obras de la ley, porque no es por obra, sino por fe, para que nadie se gloríe. O sea, el Espíritu Santo no quiere que nadie diga: yo soy lo que soy por mí, porque soy un tipo disciplinado, que oro, que ayuno, que hago esto, que hago aquello. No, el cielo quiere que usted reconozca el trabajo de cada uno, el amor del Padre, el sacrificio del Hijo y el trabajo del Espíritu Santo. Y si usted llega a cambiar, como lo va a hacer en el camino, usted va a cambiar no por lo que usted es, sino por el trabajo del Espíritu Santo, que vino como consecuencia del sacrificio de Jesús en la cruz, que vino como consecuencia del amor del Padre al ponerlo en esa cruz. El Padre puso a su Hijo en la cruz. Su Hijo aceptó morir por la humanidad, y ese sacrificio de amor de Jesús permitió que ahora tengamos la disponibilidad del Espíritu Santo para poder entonces tener un desarrollo que se hace en la gracia. Porque es la gracia para que al final del día, usted, cuando sea algo mejor y alguien mejor, usted pueda decir lo que Pablo dijo: y lo que soy, lo soy por la gracia de Dios. No importa que tan bien se vea usted mañana, tan lleno de bendición o lo que sea, usted siempre en estos principios tendrá que reconocer que fue la gracia de nuestro Señor Jesús. Y esa es la idea de reconocer en este mensaje que todo es por su gracia. El asunto es que cuando predicamos esta clase de mensaje, dejamos de un lado y muy lejos las normas, los mandamientos y las dogmas. Entonces, cuando usted pone a un lado a eso, la religión, no importa su nombre, católica, evangélica, lo que sea, se queda sin asideros. Entonces los líderes se preocupan porque dicen: bueno, ¿y cómo van a caminar la gente si no tienen normas y no tienen mandamientos y todo eso? Bueno, la gente va a caminar como la Biblia dice: los que somos hijos de Dios somos dirigidos por el Espíritu Santo.
¿Usted cree que un mandamiento le va a hacer tener un buen matrimonio? Equivocado. ¿Usted cree que un mandamiento lo va a hacer tener un corazón humilde? Equivocado. Las normas nos ponen un velo y las disciplinas religiosas nos ponen un velo y llegan a aislarnos de la sensibilidad del amor de Dios y de la sabiduría de Dios, y nos quedamos como unos borregos con unos tapaojos que solamente vemos a donde alguien quiere que veamos, y no dejamos de pensar como seres espirituales y como seres pensantes. ¿Alguien está aquí o me está oyendo? Hoy le estoy enseñando. Usted se sienta y oye y aprende cosas prácticas para que usted las use en casa. Usted puede lograr más con sabiduría que con persecución. Usted puede lograr más con sabiduría que con hostigamientos. Se lo aseguro. Pero póngase a hostigar a alguien y lo que va a recibir del otro lado es una posición de rebelión. Toda persecución siempre va a traer una rebelión. ¿Están escuchándome aquí, iglesia? O sea, nosotros tenemos que entender que la gracia va más allá. La gracia no es solamente que me perdono los pecados, no. La gracia es un trabajo constante sobre usted, en usted, por medio del Espíritu Santo, pero con la aprobación de un nuevo texto. Un nuevo texto que se llama Nuevo Pacto. Ese nuevo pacto, dice Hebreos, tiene mejores promesas. Eso indica, no está diciendo que el viejo pacto no sirva, pero te está invitando a que te mudes al nuevo pacto. El verso te indica que por qué mantenerte en un viejo pacto. Dice literalmente Hebreos que va a tender a desaparecer. ¿Por qué no te mudas al nuevo pacto que ahora tiene un garante que se llama Jesús, que vive por los siglos de los siglos y por la eternidad, y que está firmada y garantizada por la sangre de Cristo, que es sin lugar a dudas lo que venció al diablo en la cruz y lo que vence al diablo todos los días cada vez que alguien aprende a usarla? ¿Alguien dice amén a eso? Pablo entonces dijo: lo que soy por la gracia de Dios. Pero mire lo que sigue o continúa diciendo: y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Qué triste, qué triste. Se refiere en el contexto, se está refiriendo, él está combatiendo con unos que no creen en la resurrección. Y Pablo está diciendo: bueno, si no hay resurrección de muertos, estamos fritos. No, bueno, no dice frito, pero le estoy diciendo que más o menos eso es lo que dice. Sí, pero hay algunos que dieron frito. O sea, Pablo está diciendo: si no hay resurrección de muertos, esto se va a convertir en un problema. Porque si no hay resurrección de muertos, entonces, bueno, ¿cómo entonces vamos nosotros a creer que Jesús resucitó? Eso está en el verso 13. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Verso 14: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación y vana es también nuestra fe. O sea, Pablo está contendiendo con un grupo de gente que quieren ser religiosos, pero les presenta a ese grupo de gentes que son de corte, de carácter religioso. Le dice: mire, la gracia es lo que tiene validez y vigencia, y la gracia en mí ha logrado lo que hoy soy. Y lo segundo que quiero decirle es que esa gracia en mí no ha trabajado en vano. Qué grave, óigame esto es grave, que la gracia de Dios sea puesta a un lado por usted y que lamentablemente la gracia de Dios diga: bueno, trabajé 15 años en vano en este hombre. Porque este hombre lo que es puro rajatabla. Entonces, si cree que está bien si oró 5 horas, cree que está bien si ayunó el día, cree que está bien si se vistió de esta manera, cree que está bien si alguien está en el piso tirado porque pecó. O sea, hay gente que se hacen unas camisas de fuerza religiosa. Y déjame decirte algo: si tú optas por vivir así, la gracia es en vano en ti. Lo peor de esto es que si tú te mueves en ese eje, no hay para ti gracia. Qué triste, porque dice que los que viven para la ley, de la gracia habéis caído. Habéis caído. Qué triste llegar a caer de la gracia. Y déjeme explicarle esto: el Espíritu Santo nunca se va a ir de usted, porque es una promesa. ¿Escuchó lo que dije? Es una promesa de estar todos los días con usted hasta el fin del mundo. Le explico lo que dije en Amazonas, que se lo digo a usted hoy. Lo que significa Paracletos
o esa palabra que está cuando Jesús en Juan 14, Juan 16 dice, viene, les voy a enviar otro como yo. En primera línea no es consolador ni ayudador. En primera línea significa abogado, y tiene que ser así, porque en primera de Juan le escribe a la iglesia y le dice: hijitos míos, habéis pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo su Hijo. Así que Jesús es el abogado de más alto nivel, y cuando Jesús se va de la tierra, le dice a los discípulos: les conviene que yo me vaya, porque les enviaré otro abogado, o sea, otro como yo. Es decir, que el Espíritu Santo no solamente, óigame esto bien, no está haciendo una obra transformadora y regeneradora, sino que por medio de la gracia está haciendo una obra justificadora. Todo el día, todos los días, todo el año. Y cuando usted tiene ese pensamiento podrido, lleno de suciedad en la cabeza, entonces en vez del Padre rechazarlo por su pensamiento, entonces el Espíritu Santo ese día se presenta y dice: él pensó mal, pero se arrepintió. Pero mire las otras cosas que también Él es. O sea, el Espíritu Santo hace que su error se vea pequeño y su justicia grande. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Cosas que nosotros no hacemos. Nosotros juzgamos a la gente por el error cometido, no por la justicia. ¿Cuántos están entendiendo eso? No, tiene que entenderlo bien. Usted tiene un buen muchacho, pero el muchacho no es de sacar 20 y le saca un 0,7. Bueno, palos van, palos vienen, castigo. Usualmente él le trajo antes varios exámenes con buena nota, y usted le dijo: ah, qué bueno, muchacho, así es. Pero el día que le trajo con mala nota, ese fue el día que usted sí le prestó atención. Ese fue el día que lo molió a palos, ese fue el día que lo castigó, ese fue el día que le dijo: mira, muchacho, usted no sirve, ¿cómo va a sacar 7? Bueno, gracias a Dios que el Espíritu Santo no es como nosotros. Usted trae un 0,7 y el Espíritu Santo va, y cuando llega el 0,7 al cielo, enseguida el Espíritu Santo saca un portafolio y saca 20 exámenes con 17 y 18. Y Señor, mira, aquí está 0,7, pero mira, aquí está lengua y literatura 17. Mira, aquí sacó 18. Mira, aquí sacó 19. No juzgue a esta persona por lo que hizo hoy, júzgalo por todas las bondades que ha hecho en el pasado. Eso es la gracia. Y yo le pregunto a usted: ¿quiere que nos vayamos a Ezequiel, que dice que si un justo llegare a pecar, todo el bien que hizo en el pasado no le será contado? Esa es la ley judía. ¿Quiere vivir ahí? Váyase a Ezequiel, viva en Ezequiel, múdese a Israel, póngase un corrito, circuncídese y hágase judío. Pero si usted va a vivir por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, no tiene que usar ningún atuendo, y tiene que entender que si usted comete un error hoy, no es por usted. Esa está ahí exactamente para confrontar a los legalistas que vivían en una cúpula de buenas obras. Y entonces Ezequiel o el profeta le dice: ustedes quieren ganarse el cielo haciendo obras. Pues bueno, si cometen un solo error, todo lo que hicieron no sirve. Entonces leemos eso y pensamos que entonces Dios es así. Pero escúcheme, Dios es el mismo ayer y por los siglos, pero el pacto no. Oh, eso sí le reventó la religión en 4. Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos, pero el pacto no es el mismo. Tenemos un nuevo pacto basado en mejores promesas, firmado con la sangre de Cristo y garantizado por el mismo Jesús. Si yo tengo un pacto que lo lideriza, lo garantiza Jesús, quiero conocer a Jesús para poder conocer el pacto que Él garantiza. Y no hacer una cosa tan fea como tratar de vivir en ley y entonces usar la gracia solamente para decir, bueno, para que me perdonen los pecados. No, la gracia no solamente consiste en un perdón de pecado, consiste en una justificación diaria, en una perfección, en una obra perfeccionista o perfeccionadora de la persona en 20, 50 o 100 años, no sé. No corra.
tranquilo. Si el Espíritu Santo no lo cambia usted, nadie puede hacerlo. Nadie, olvídelo. Así que las faltas de cambios en la vida son falta, óigame esto, falta de relación con el Espíritu Santo. Usted quiere cambiar rápido, deje de estar oyendo tanta ley y relaciónese con Él. No escucho amenes aquí. Pablo dice, la gracia que en mí ha trabajado, reconoce, vayamos al verso 10, capítulo 15, 1 de Corintios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. No ha sido en vano para conmigo. Indica que la gracia hizo un trabajo en Pablo, y ese trabajo que hizo en Pablo no es en vano. La gracia ha hecho un trabajo en Pablo, y Pablo reconoce que esa gracia no ha sido en vano. O sea que es glorioso poder reconocer la gracia, poder reconocer los avances de la gracia en usted, pero también reconocer que lo que usted es por la gracia. Es necesario reconocerlo. Cuando usted reconoce que es la gracia, usted sabe que usted no tiene razones para gloriarse. Dice, antes he trabajado más que todos ellos. Antes, póngalo en la pantalla. Bueno, por cierto, uy, qué bien se ve la pantalla, no lo había visto. No, esa no. 1 Corintios 10, verso 10. Ese. Ok, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Miren lo que dice. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. O sea, es importante entender que lo que tú llegas a hacer para Dios es el resultado de un trabajo de la gracia, porque te equipó para lo que tú haces. Es poderoso esto porque Dios, entonces, según este verso, no te llama por lo que tú eres. Te llama y te equipa para lo que tú serás. Así que es muy común que cuando Dios hoy te llame o te hable, tú no seas nada de lo que mañana serás. Pero mañana serás algo muy diferente a lo que hoy eres. Estarás equipado y habilitado para lo que harás. Pero espero que cuando seas eso y hagas eso, no vengas a decir que eres tú, sino que puedas decir, ha sido la gracia de Dios conmigo. ¿Alguien dice amén a eso? Vale para todo. Vale para lo espiritual y vale para lo físico material. Todo lo hemos recibido de su mano, dice mi Biblia. Todo. Incluso nos mete un regaño y dice, ¿cómo es eso? O sea, ustedes actúan como si no hubieran recibido eso. O sea, como que si ustedes mismos lo hubieran logrado, y resulta que lo recibieron. Entonces la gracia, cuando empezamos a dimensionarla, empezamos a desprendernos del orgullo y de la altivez. Empezamos a entender claramente que hay un trabajo claro que ha hecho la gracia, que es el nuevo pacto. Y por medio de ese nuevo pacto, el Espíritu Santo ha tenido amplio margen para actuar en ti. Vamos a poner un ejemplo. En el Antiguo Testamento, si alguien pecaba, tenía que acudir al sacrificio del animal. Al sacrificio del animal. Ahora bien, si este individuo no tenía dinero para poder expiar por sus pecados, no podía pecar. ¿Qué le parece? La gente pecaba según podía pagar por su pecado. Los que más tenían dinero podían pecar más, porque podían llevar más animales al sacrificio. Pero era imposible. No había expiación sin sangre. No había expiación sin sangre. Entonces, como no había expiación sin sangre, el problema era que el pecado de la gente se amontonaba. Como consecuencia, había entonces un montón de enfermedades. Digo, una de las cosas que hace eso es la enfermedad, o utiliza la enfermedad. No es que la enfermedad la produzca
un pecado, sino que el pecado, óigame esto, usa la enfermedad para mantenerte bajo un nivel de cautividad todavía mayor. ¿Cuánto entendieron eso que acabo de decir? Ok, es importante que entendamos esto, porque quiero decirle, hermanos que siguen queriendo ser religiosos o se les mueven las ruedas para allá, que si la enfermedad fuera la consecuencia del pecado, tú tienes que estar enfermo, porque no hay nadie sin pecado. El que no peca de hecho, peca de mente, peca de ojo, peca de miles maneras. Hay montones de maneras de pecar. Y nadie es santo porque en sus parámetros de pecado no cometí uno de esos. David estaba tan claro que decía: Señor, líbrame de los que me son ocultos. David entendía que habían cosas que ofendían a Dios y que no eran importantes para él. Sin embargo, él pedía también perdón por eso y le decía a Dios que lo librara de eso. ¿Qué hace la gracia? La gracia, cuando por medio de la sangre está actuando sobre ti constantemente, no permite, óigame esto, no permite que ninguna mancha se quede ahí. Tú te arrepentiste de este pecado, pero ¿y los otros 4 que tú no te acuerdas? ¿O que no supiste que lo cometiste? ¿Tú sabes lo que hace la gracia? Cuando tú la entiendes y te mueves en ella, que por medio de esa sangre vigente en el pacto, la sangre limpia todo. No solamente del que tú te arrepentiste, sino aún del que ni siquiera tú sabes. Te limpia. Porque eso es lo que se llama justificación y santificación delante de Dios. Cuando usted no entiende esto, tiene que recurrir a lo religioso. Ok, critiquemos a los católicos y digamos: no creo que cuando uno peca va y se confiesa y le tiran a uno 2 Padre Nuestro, 3 Ave María y préndale 2 velas a la Virgen de no sé qué, y váyase que usted está libre de pecado. Usted dice: qué tontería, ¿verdad? Ay, oscura, lo que sea que usted diga. Pero ¿qué de usted? Cuando usted peca, voy a ayunar, voy a orar, voy a leer la Biblia 20 capítulos. Bueno, no tiene un cura que le dijo que lo hiciera, pero su conciencia se comporta como cura. Usted viene y se acerca confiadamente al trono de ¿qué? ¿No le diga al trono de qué? De la gracia. Porque no tienen un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de sus debilidades o de vuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para hallar ayuda y oportuno socorro. ¿A qué trono se tiene que acercar usted? Al trono de la gracia, no al trono de la ley, no al trono del mandamiento, no al trono de la disciplina evangélica. Bueno, yo hago esto y hago aquello y hago lo otro. Hágalo, qué bueno, hágalo. Eso tiene algún tipo de virtud, pero no le va a limpiar los pecados, porque solamente eso lo hace la sangre de Cristo. Nada más puede limpiar pecados. Y la sangre de Cristo lo hace habilitada por un pacto que se llama la gracia. ¿Cuántos me están entendiendo en esta noche? La gracia. Ahora bien, la gracia es una especie de, pacto. En su traducción original, el pacto significa cobertura. Eso significa pacto, una cobertura, una serie de cláusulas que lo cubren a usted. En el Antiguo Testamento el pacto era muy difícil porque eran mandamientos y leyes, y Jesús claramente dijo que nadie por la obra de ley se había salvado. Nadie. O sea, le voy a decir una cosa: Moisés no se salvó por las obras de la ley, sino por su relación con Dios.
porque él mismo violó la ley. ¿Alguien está aquí o se quiere ir? Si Moisés violó la ley y no fue reo de juicio, sino que fue más bien perdonado por Dios, y aún le dejó su cosita linda, cosita bella, ¿por qué Dios hace eso? ¿Por qué en Levítico dice no te casarás con mujer extranjera? Punto. Después viene una ley peor todavía, que cuando una mujer se casaba extranjera con el marido y tenían hijos, pues ¿sabe lo que tenían que hacer? Bueno, el hombre tenía que hacer una serie de ceremonias, pero la mujer era la que sufría más. Tenía que ser despedida, ¿cómo se llama eso? Repatriada, enviada a su país con sus muchachos, botada. O sea, no podía quedarse con el hombre, ni el hombre con la mujer. Nada, váyase para su país. Usted no es de aquí. Y el hombre era inmundo por no sé por cuánto tiempo. Tenía que hacerse varios lavados. Un buen día Moisés se le aparece a Israel. Equivale Moisés al presidente de una nación, y le dice: me casé. Ay, qué bueno, Moisés, te casaste. ¿Con quién? Porque aquí de las mujeres doncellas, de las mujeres bellas que hay en Israel, ninguna dice que se casó contigo. ¿Con quién te casaste? Con una mujer cusita, extranjera. El boom. El pueblo fue más sabio que el liderazgo, y eso siempre es así. El pueblo dijo: bueno, si no cae un rayo y mata a Moisés, ¿quiénes somos nosotros para caer la piedra? O sea, no creo que podamos hacerlo. No deberíamos hacerlo. Vamos a quedarnos tranquilos a ver qué pasa aquí. Y usted conoce la historia. En tiempo de la ley, el dador de la ley, Moisés, el garante de un pacto de ley, la viola. Por eso, como prediqué en Amazonas, Jesús le dice: quien los acusa a ustedes no soy yo, sino Moisés, en el que ustedes tienen esperanza. O sea, estaba diciéndole: la ley de Moisés es la que los acusa todos los días. Yo no los acuso. Yo sería incapaz. Si usted no oyó las predicaciones de Amazonas, óigala. Yo sería incapaz de acusarlos a ustedes delante de mi Padre. Qué bello, mi Jesús. O sea, ahí está el garante, dos leyes. Ahí está Moisés con una ley diciendo: bueno, el que se resbale se muere. Y ahí está Jesús diciendo: espérense, todo el que cree en mí, aquí está el Padre atrás. Yo me presento delante de Él por ustedes, y yo los justifico por medio de un pacto de gracia, conjuntamente con el Espíritu Santo. Los santifico, los sano, los salvo, los libro, los bendigo, les lleno de paz. Dile a tu hermano: pásate al pacto de la gracia. No, dile: no seas bobo. O sea, ¿para qué te vas a quedar en ese pacto viejo de ley? Un híbrido. Usted conoce la historia de Moisés. Entonces la mujer se llena de lepra, y Dios le dice: le voy a hacer una cosita a ustedes, en blanco y negro. María, si Moisés, al que tú dices que violó la ley, que es esto, aquello y lo otro, si no ora por ti, te mueres de lepra. O sea, vamos a ver si ahora él le da la gana de orar por ti. Y le voy a decir otra cosita. Cuando yo hablo con ustedes, no sé, les mando una carta. Pero cuando yo hablo con mi siervo Moisés, cara a cara yo hablo con él. O sea, no se metan en la relación de mi hijo y yo, porque eso es él y yo. Háganse a un lado y déjenme a mí bregar con él. Y eso es lo que prácticamente, siendo Moisés el gran hombre de Dios, ahora en este pacto, es la misma relación que Dios tiene con cada uno de ustedes. Cuando viene un hermano a decirle: mira, pero cuando saca este hermanito, Dios se aparece. Ojalá se apareciera así. Y dirá: mira, un momentico, eso es un asunto entre él y yo. No te metas en este problema. Y yo voy a hacer con él lo que a mí me plazca. Porque tú no moriste por él. Tú no resucitaste por él. Tú no te desangraste por él. Y cuando él falla, ahí sí tú apareces.
a jurungarlo y a decir que no sirve y que no es capaz ni calificado para eso. ¿Quién eres? ¿Sabe cuál es eso? Eso es lo que se llama un ataque de ley. Un ataque de ley. Cuando usted quiere juzgar al otro por lo que hizo, sin recordarse que usted mismo fue perdonado. Y que en esa relación no cabe otro. Es solamente Jesús y él, o Jesús y ella. Usted no cabe ahí, sálgase de eso. A Jesús no le gusta ese bochinche de que se metan tres. Es él y su hijo, él y su hija. Y si cometió un error, deje que Dios haga con él o con ella según su gracia. No según su ley, sino según su gracia. Jesús. ¿Alguien está aprendiendo algo? Me quedan 15 minutos. 1 Corintios capítulo 1, vaya allá. Dios empezó a bregar con el hombre por medio de sabios, de rabinos, y se dio cuenta que nadie creía. Los rabinos lo que hacían era ley, 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 mandamiento y ley, mandamiento y ley. Y Dios dijo, bueno, por la sabiduría a la gente no se los puede salvar. No le dijo bruto a nadie, pero Dios dijo, la sabiduría no es capaz de salvar a la gente, definitivamente. Y hace algo, y hace algo especial. Dice verso 21, capítulo 1 de 1 Corintios, pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios. Entonces mire cómo Dios cambió las cosas, pero con una sola finalidad. Míreme ahora, la finalidad de Dios no es condenar a nadie. Si la finalidad de Dios fuera condenar a alguien, dice, bueno, el que no se salve siendo sabio, que se muera en el infierno. Dios dice, no, oye, se están salvando poquitico con la cosa de la sabiduría, un puñito. Vamos a cambiar el pacto y vamos a cambiar la forma de salvarlos también. Me gusta eso. Dice, cambiemos el pacto, pero también la forma de salvarlo. Y estableció una forma nueva. Y esta forma es rara, pero es efectiva. Dice, pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Aquí apareció el Evangelio Cambia. Como consecuencia, el Evangelio Cambia no puede establecerse, ni desarrollarse, ni crecer en parámetros de ley o de legalismo. Líderes del Evangelio Cambia, si huelen los suyos que usted es medio legalista, no lo van a seguir, porque les voy a destrozar la religión en el camino y usted va a quedar más expuesto a que usted es un legalista. Poco a poco se van a dar cuenta que su pastor y fundador del Evangelio Cambia está diciendo algo que el líder del equipo del Evangelio Cambia está contradiciendo con sus leyes, mandamientos y normas. Tenemos que cuidarnos de no establecer una nueva serie de normas y de mandamientos. Y cuando hablo de normas, no hablo de normas de puntualidad que tienen que ver con la formación del individuo, ni de vestirse. Es decir, obviamente, si usted va al Evangelio Cambia, debe tener su camisa y su pantalón. O sea, son algunas normas que son básicas para el funcionamiento de una institución. Sin embargo, no tiene que ver con el asunto interno o espiritual del individuo. ¿Están entendiéndome esto claramente, verdad? Ok. Ni la forma de vestir mejora al individuo, ni la forma de vestir cambia al individuo, ni la forma de vestir empeora al individuo. Es solamente su forma de vestir y punto. Qué sencillo puede ser entender eso. Ya, esa es su forma de vestir.
Dice el verso 23: pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, no importa de dónde vengan, sean judíos o griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, todo regresa a Cristo y su pacto de gracia. Y ahora resulta que con la sabiduría, mandamientos y normas, salvamos un puñito, pero con la locura de la predicación y un montón de locos creyentes, están salvando millones de personas cada día. ¿Alguien dice amén a eso? Entonces aquí viene: si es un nuevo pacto, el antiguo pacto se basaba en obras. Por tanto, los que podían oficiar sacerdotalmente algo o podían comunicar algún mensaje eran los más notables y sobresalientes individuos de la sociedad, los mejores preparados, los de mejor nombre. Por eso se dividió en tres grandes sectas: los escribas, los saduceos y los fariseos. Esa era una cúpula que manejaban y manipulaban a todos los demás que no tenían ¿cómo llamarlo? Ese pedigrí, ese apellido, ese linaje que venía de generación en generación, con dinero, con formación, con una clase de vida mejor que la demás, etcétera. Esa cúpula de estas tres sectas, fariseos, saduceos y escribas, eran lo que entonces nadie podía hacer una interpretación de ley si no era escriba. Entonces finalmente el escriba decía: bueno, esto significa esto, punto. Eso es lo que significa. Se acabó. Y usted decía: oye, pero ¿será que significa eso? Sí, eso es. ¿Por qué? Porque lo dijo un escriba. Ah, bueno, no puedo hacer nada. Eso es. Se creó una gran estructura de manipulación masiva. Así que Jesús viene y dice: vamos a simplificar esto. Quien no cree en mí no tiene vida eterna, ni vida de nada. No tiene vida. Punto. Y si van a vivir bajo el pacto de la gracia, que va a ser en mi sangre y que tiene mejores promesas. Les conveniente a ustedes que así sea. Y en el Antiguo Testamento se escogían a los que podían hablar del mensaje de Dios a los mejores de la sociedad, y se convirtió en una secta. Pues yo les digo ahora algo nuevo. Verso 25: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Y aquí está ya Dios haciendo un cambio total, absoluto, un 180 grados absoluto. Iba para acá, ahora va para allá. Ahora, antes se escogían a la gente por lo bueno, por lo hábil, por lo digno, por lo preparado. Pero yo les digo que lo insensato de Dios es más sabio que lo sabio de los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que lo débil de Dios. Perdón, lo fuerte de los hombres es lo débil de Dios. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación. Aquí viene, hermanos. ¿Quieren oír este verso? Para que se vayan a su casa. Ok, pues déjenme decirle: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Este mensaje no sería para el príncipe de Asturias, ni para la princesa de Mónaco. Este es un mensaje para los comunes, para los que no es sobresaliente, para los que no tiene mucho brillo propio. En el Antiguo Testamento todo el mundo era escogido por lo que era. Pero aquí cambió la hoja para escoger a la gente, y empieza Dios a decir entonces que lo necio del mundo, oh Señor, lo necio del mundo, Dios va a escoger a alguien y Dios se para con sus ángeles y dice: no, búsquenme los más necios. Señor, ¿por qué no buscamos los más sabios? No, peligrosísimo. Se convierten en manipuladores de oficio. Ellos piensan que como son sabios van a manipularme a mí y a la gente. No. Quiero necios. Quiero gente que no sepan nada.
¿Cuántos aquí creyeron a Jesús y conocieron a Jesús en esta iglesia? Ok. Porque tengo ahí una jovencita. Una pregunta. Usted no la ve. O si quieren, enfóquenla ahora que tenemos una buena pantalla, para que le lean los labios, porque estoy seguro de lo que le voy a preguntar. ¿Conoce las 26 doctrinas de la iglesia cristiana? Ok, otra pregunta. ¿Conoces a Jesús? ¿Qué me interesa a mí que ella conozca las 26 doctrinas? Me interesa que conozca a Jesús, porque ella fue salva por la locura de este loco predicando. Hoy es cristiana, ama a Jesús y es Jesús por medio de un nuevo pacto. Lo mejor de esto es que este nuevo pacto no la limita a ella, ni limita a nadie, porque no se le escoge por su gran habilidad de saber las 26 doctrinas, conocer todos los libros de la Biblia y todas las normas y mandamientos del Antiguo Testamento, sino solo por conocer a Jesús y a este crucificado y a este resucitado. Entonces lo que Dios ve es que tan necio puedes ser para convertirte en otra cosa. Mire cómo Dios empieza a escoger. A lo necio del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para avergonzar a los sabios. Óigame ahora a mí. Yo quiero que usted piense un poquito. Si Dios escoge un necio y luego avergüenza a un sabio, es porque las palabras de que supuestamente pensaban que era necio suenan más profundas, más altas y más dignas que este sabio. Quedó en vergüenza el sabio, y la supuesta persona que no sabía que era necio ahora es mayor que el sabio. Eso quiere decir que el necio, que era necio y que no sabía nada, por medio de la gracia y del poder del Espíritu Santo, obtiene un desarrollo integral en su vida hasta convertirse en alguien más sabio que el sabio. Solamente que el sabio dice que es sabio porque él estudió, pero esta persona dice que es sabio por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. El sabio tiene su gloria, pero Jesús aquí tiene la suya. ¿Alguien dice amén a lo que estoy diciendo? Y sigue aún más y dice, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. ¿Qué sucede cuando por medio de la gracia de Jesús empieza este desarrollo integral en tu vida? Que logras hacer más obras de éxito y más metas alcanzadas en la vida que los que tuvieron todos los recursos para hacerla. Y al final, cuando diga, bueno, es que yo soy Rockefeller, pero hice esto, y tú digas, bueno, yo soy Pérez y hice esto, entonces dice, yo lo hice por mi apellido, tú lo dices, yo lo hice por la gracia de Dios. ¿Entiende cómo funciona la gracia de Dios? Sigue diciendo, entonces, dice, lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Lo vil. Y aquí se empieza a entrar a todo el mundo. No hay nadie que salga de lo vil, y pocos salen de lo menospreciado. Pero lo vil y menospreciado escogió Dios. Y aquí sí metió a todo el mundo. Y lo que no es. Lo que no es. No importa lo que tú no seas hoy, lo serás mañana. Alguien oyó lo que acabo de decir. No importa lo que tú seas hoy. Pastor, pero usted no sabe. Yo hoy soy esto. No me importa lo que hoy seas, porque Dios te escoge lo que no es hoy para hacerlo ser mañana. ¿Y para qué lo escoge? Para deshacer lo que es. Otra traducción dice lo que se cree que es. O sea, Dios escoge a alguien que no es para destruir a los que se cree que son. Aleluya. Así que, ¿qué hace la gracia? La gracia en todo quiere bendecirte, quiere ayudarte, quiere mejorarte, quiere exaltarte. ¿Qué sentido tiene permanecer en la ley?
si la gracia es el lugar que Jesús preparó para mí? Lo que quiero, amado y amada del Señor Jesús, es que usted esta noche se cambie de pacto. Se cambie de pacto. Y usted venga al pacto, al nuevo pacto, en mi sangre, como dijo Jesús, en la sangre de Jesús. Y que usted empiece a devengar y a recibir mejores promesas para usted, para sus hijos, nietos, bisnietos, tataranietos y próximas generaciones. ¿Para qué Dios escoge lo débil? ¿Para qué Dios escoge lo vil? ¿Para qué Dios escoge lo menospreciado? ¿Para qué Dios escoge lo que no es? Verso 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. El original dice, a fin de que nadie se vanagloríe en su presencia. Y diga, yo lo logré porque yo soy esto, o porque yo hice esto, porque yo... No, en la presencia de Dios nadie se jacta. Todos reconocen que Jesús es el Señor, para gloria del Dios Padre. Todos reconocen que lo que soy, lo soy por la gracia de Dios. Y la gracia de Dios no ha sido en vano para conmigo. Aún más, la gracia de Dios trabaja conmigo. Qué gran aliado. O sea, yo tengo un pacto trabajando conmigo. Qué poderosa esa declaración de Pablo. Yo trabajo con la gracia, o la gracia trabaja conmigo. No sé, los dos trabajamos juntos en este servicio a Jesús. Entonces, deje de condenar, deje de acusar a gente y a usted, y empiece a servir a Jesús de todo corazón. ¿Oyó lo que dije? Dice, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría. Mire lo que Jesús es: sabiduría, justificación, santificación y redención. Todo lo que la gente no pudo lograr nunca en el Antiguo Testamento, ni la gente puede lograrlo hoy por la ley, se logra solo en Jesús. Se logra entonces sabiduría, justificación, santificación y redención. Verso 31, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Eso es la gracia, Señor. El Evangelio cambia. El Evangelio Cambia realidades. Cambia circunstancias. El Evangelio cambia. cambia las vidas para bien y para siempre. para siempre. El Evangelio cambia la tristeza y la convierte en gozo. Cambia las Las familias. comunidades. Está cambiando nuestra nación. El Evangelio Está cambiando nuestra nación. La mayor experiencia del cambio para nuestra Venezuela. El cambio para nuestra Venezuela. El Evangelio cambia.